Libertad, justicia, paz, derechos humanos. Palabras de uso permanente en actos oficiales. Uno de los países que con más fuerza los menciona en sus discursos son los Estados Unidos de América. The United States has made peace a real prospect for us and for all nations. Democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. Free election, without violence, without terror, and without fear. Pero un paseo por la historia de la segunda mitad del siglo XX nos muestra una potencia cuyas declaraciones sobre la defensa de los derechos humanos están muy lejos de sus acciones. The American people believe forging real and lasting peace to be their sacred trust. America's military strength has always been maintained to keep the peace, never to break it. It has always been used to defend freedom, never to destroy it. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de construir un mundo sin el fantasma de la confrontación armada fue el anhelo de todos. A partir de aquellos momentos se dieron muchas señales de unidad en el mundo que apuntaban a lograr una paz duradera. Tratados y pronunciamientos como la Carta del Atlántico, la Declaración de Londres, finalmente la Conferencia Mundial celebrada en la ciudad estadounidense de San Francisco abrió paso a la Carta de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad y firmada por los representantes de todos los países. Desde el momento de su creación, la ONU sembró en el mundo una enorme semilla de esperanza. Fue vista como una organización destinada a proporcionar mecanismos para la solución pacífica de los conflictos. Muchos pensaron que por fin se harían realidad los sueños de justicia y de respeto a los derechos humanos, lo que traería consigo el logro definitivo de la paz mundial. The Charter of the United Nations, which you are now signing, is a solid structure upon which we can build for a better world. In this most destructive of all wars, you have won a victory against war itself. If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. La Organización de Naciones Unidas es uno de los resultados de la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial y en su momento expresó la correlación de fuerzas que había en el mundo post-bélico, que tenía que ver con el relativo equilibrio político-militar entre el campo socialista y el capitalismo mundial. En diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas adopta y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Delano, sería la encargada de leer el histórico documento. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. 30 artículos que recogieron derechos de carácter civil, político, económico y cultural. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en el documento traducido a más idiomas en el mundo,
y aunque sus postulados y principios no eran de carácter obligante, algunos países le dieron rango constitucional. We hope its proclamation by the General Assembly will be an event comparable to the proclamation of the Declaration of the Rights of Man by the French people in 1789. Con la Declaración Universal, los derechos humanos parecían convertirse en ley suprema de la humanidad, pero las potencias mundiales no lo entendieron así, principalmente los Estados Unidos, para quien los derechos humanos no estaban entre sus prioridades. Bueno, los Estados Unidos tienen un gran prestigio cuando termina la Segunda Guerra, por supuesto, y los Estados Unidos se hacen pasar a sí mismos con los vencedores exclusivos de la Segunda Guerra. Y entonces los Estados Unidos se dedican a organizar el planeta en función de su interés. Vayamos solamente a los juicios de Nuremberg inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre allí? Allí se establece legalmente, públicamente ya un doble rasero, es decir, los crímenes del nazismo, los crímenes asociados a Auschwitz, a los campos de concentración, son condenados de tal manera que todos los años los tenemos que recordar como el extremo de la maldad, mientras que se absuelve el otro modelo, el modelo Hiroshima, es decir, el modelo del bombardeo ininterrumpido. No se cuestiona el papel ni de Estados Unidos ni de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Los terribles crímenes de guerra que se cometen en Dresde, en Tokio, en Hiroshima, son ignorados y por lo tanto de alguna forma se naturaliza el bombardeo como el modelo de intervención policial de un país que se propone a sí mismo como el portavoz y el garante de los derechos humanos en el mundo. La estructura de las Naciones Unidas nacería con mecanismos que no pondrían en peligro el dominio de los Estados Unidos ni de los otros grandes centros de poder ante el resto de las naciones. En esas condiciones se generó un mecanismo que es el Consejo de Seguridad y el derecho a veto, que justamente trataba de garantizar ese equilibrio. La existencia de un selecto comité de seguridad con el poder de imponer sus decisiones al resto de los países parecía echar por tierra todo el camino andado por garantizar la paz en el mundo. Un Consejo de Seguridad que lo firman los países vencedores de la Segunda Guerra. Allí está Inglaterra, Francia, China, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Artículo 24. Las Naciones Unidas, sus miembros, confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos. Cada uno de estos países tiene poder de veto. ¿Qué significa aquí poder de veto? Significa que si uno de los países está en desacuerdo con la decisión que se está tomando, no se puede tomar la decisión. Ese Consejo de Seguridad establece y decide qué hacer con el resto del mundo, cómo invadir de acuerdo a la preservación de unos valores que suponen universales. Artículo 25. Los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. Las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculante? Que todos los países, en la medida en que la adopte el Consejo de Seguridad, todos los países deben adoptar las decisiones que adopta el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ha tenido una gran absorción de poder dentro de las Naciones Unidas, más allá de lo que establece la Carta. Y yo creo que en las cosas fundamentales que hacen el interés de los pueblos, es la Asamblea General la que tendría que tomar las decisiones. Por ejemplo, la Asamblea General todos los años resuelve que Gran Bretaña y Argentina tienen que discutir la soberanía en el Atlántico Sur. Gran Bretaña dice no discuto nada y no pasa nada. Cuando afectan a países adversarios de Estados Unidos, ahí sí le dan obligatoriedad e incluso llegan al uso de las armas. Uno pudiera decir que la diferencia entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas es que uno es estrictamente elitista, el otro es democrático, pero quien decide es el elitista por encima del democrático, ¿no? Hoy por día la ONU no refleja para nada el espíritu fundacional que tenía que ver con ese espíritu antifascista del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se expresó en la Carta de la ONU, que es una especie de programa de la humanidad para salir del fascismo. Eso está clausurado
La esperanzadora Declaración de los Derechos Humanos, promulgada a mediados del siglo XX, contrastaría con las acciones que los gobiernos del norte impulsarían en los años siguientes. Derrotado el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y con un mundo teóricamente unido para la paz bajo el manto de las Naciones Unidas, era difícil continuar con el negocio de la guerra sin un argumento convincente. La excusa para iniciar una nueva guerra fue la supuesta amenaza comunista que representaba a la Unión Soviética. Una amenaza difícil de creer. En 1945 los Estados Unidos tienen justamente la bomba atómica, que no la tiene más nadie. No han tenido casi muertos en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos, que se han calado la guerra, que son los verdaderos vencedores de Hitler, que tuvieron 25 millones de muertos y el país destruido y que no tenían armas nucleares, no podían ser ninguna amenaza para los Estados Unidos. El famoso Mr. X, George Kennan, que escribe el artículo aquel sobre la amenaza soviética, que había sido embajador en la Unión Soviética, años después dice que todo eso lo inventó él, lo de la amenaza soviética. Pero era cualquiera que pensara, se daría cuenta en ese momento que la Unión Soviética no podía ser amenaza. La verdadera amenaza era la rebelión de los pueblos contra el nazismo, contra el fascismo, contra las dictaduras y contra el colonialismo que llena la historia de los años 50 y 60, y en lo cual los Estados Unidos, por un lado, trataron de desplazar a Inglaterra para pasar a ser país hegemónico, y donde no pudieron desencadenaron olas represivas y montaron dictaduras reaccionarias favorables a sus intereses. Ese ha sido el proyecto de los Estados Unidos todo el tiempo. Creíble o no, la amenaza roja sirvió de excusa para que el gobierno estadounidense encabezara una cruzada que enfiló contra sus propios ciudadanos, obviando todo lo consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos. El presidente Truman iniciaría en 1947 un programa para localizar cualquier infiltración de personas catalogadas como izquierdistas. 6 millones de ciudadanos fueron investigados bajo acusaciones de lealtad cuestionable. Sus derechos humanos fueron atropellados en nombre de la libertad. Communism in reality is not a political party. It is a way of life. An evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. En la misma época, un senador de nombre McCarthy denunciaría que los comunistas se habían infiltrado en el gobierno, comenzando un programa de espionaje y persecución que se conocería como cacería de brujas. El macartismo ha sido una forma extremadamente violenta de persecución de ideas, cosa que también no pasaría en un tribunal de derechos humanos de manera alguna, ¿no? Es una política de una violencia colosal, ¿no? One communist, on the faculty of one university is one communist too many. Even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. Cientos de organizaciones civiles pasaron a una lista negra del Ministerio de Justicia. Sus miembros fueron encarcelados. 40 libros fueron prohibidos en los Estados Unidos, eliminados de las bibliotecas públicas y quemados. Las ideas que cuestionasen las políticas del gobierno fueron consideradas una amenaza para la paz interna del país, y nadie en los círculos de poder de Washington parecía preocuparse ya por guardar las apariencias ante la Declaración de los Derechos Humanos. Could it be that the Cold War is responsible? Is it possible that under the pretext of the Cold War, civil rights are to be taken from the American people? En que MacArthur inició la persecución a los artistas, directores de cine, de teatro, escritores progresistas de Estados Unidos. Artistas e intelectuales como Bertolt Brecht fueron perseguidos y tuvieron que huir del país.
loyalty oaths and loyalty boards, and nobody is loyal who criticizes the bipartisan foreign policy. Thought control entering the university campuses, educators being fired, film studios enlisting in the Cold War, labor leaders being framed on perjured testimony, lawyers sent to prison for defending their clients. We believe this, and for asserting that belief before a congressional committee, 10 of us are going to prison, casualties of the Cold War. How many more will there be? Las ideas progresistas de las películas de Charlie Chaplin fueron consideradas también una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos. El Comité de Actividades Antiamericanas enfiló su persecución contra Chaplin. La presencia de Charles Spencer Chaplin en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América. El comportamiento de Chaplin se aproxima peligrosamente a la traición. Una carta que el cineasta le había escrito a Pablo Picasso fue presentada como evidencia del delito por considerar a este pintor como un peligroso comunista. En 1952, el fiscal general de los Estados Unidos dio la orden a inmigración de detener a Chaplin y a toda su familia. Es comunista y ha cometido graves delitos contra la moralidad y ha formulado declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia nuestro país. Chaplin fue expulsado de los Estados Unidos. Así como él, otros artistas e intelectuales serían perseguidos y encarcelados. Por ejemplo, un montón de actores y actrices de Hollywood que cuestionaron profundamente el sistema de vida de Estados Unidos y que a muchos de ellos, como represalia, Estados Unidos los calificó de espías de la Unión Soviética. El gobierno contrató empresas especializadas en investigar y encontrar signos de comunismo en los ciudadanos estadounidenses. Se pagaban las delaciones y la fabricación de falsos expedientes. Dos destacados científicos, el matrimonio Julius y Ethel Rosenberg, fueron blanco de esta cacería. Se les acusó de ser agentes comunistas. Se liberó a personas detenidas a cambio que testificasen en su contra. El tribunal aceptó los testimonios y sin más pruebas los condenó a morir en la silla eléctrica. Una condena a muerte contra la que mundialmente se levantaron voces para detener la ejecución. Albert Einstein, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, entre otros, trataron de interceder para evitarla. El tribunal rechazó cualquier medida de clemencia y fueron electrocutados en 1953. El testimonio que dio en su momento un testigo de la ejecución conmocionó al mundo al conocerse los métodos aplicados por el Poder Judicial estadounidense. He died quickly. There didn't seem to be too much life left in him when he entered behind the rabbi. She died a lot harder. When it appeared that she had received enough electricity to kill an ordinary person, and the doctors went over and pulled down the cheap prison dress, a little dark green printed job, placed the stethoscopes to her, and then looked around and looked at each other rather dumbfounded and seemed surprised that she was not dead. And she was given more electricity, which started again that kind of a ghastly plume of smoke that rose from her head. After two more of those jolts, Ethel Rosenberg had met a maker she'll have a lot of explaining to do to.
La persecución contra ciudadanos estadounidenses continuaría y sería alentada por una fuerte maquinaria propagandística. The Crusade for Freedom is your chance and mine to fight communism. Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City. Durante la época de la cacería de brujas, los estudios de Hollywood producirían más de 40 películas anticomunistas. Mediante el miedo infundido a la población, se trataría de justificar cualquier violación a los derechos fundamentales. Today the most dangerous enemy agent is not so much concerned with the secret information about weapons as he is with infiltrating the necessary departments of the government and shaping and controlling the actions of our nation so that the enemy is progressively winning without even firing a single shot. In America, patriotic enthusiasm for the democratic way of life reveals itself in a monster loyalty parade in New York. Everyone from vets to youngsters reveals his inborn dislike of communism. Un capítulo más del extenso historial de violaciones a los derechos humanos por parte de la superpotencia que más dice defenderlos. Mientras los gobiernos de Washington se llenaban la boca hablando de derechos humanos, Estados Unidos pondría en práctica muchas formas de discriminación que atentaban abiertamente contra la dignidad humana. El racismo en pleno siglo XX fue una terrible muestra de ello. El ejército nos discrimina. La Cruz Roja rechaza nuestra sangre. Ni los patronos ni los sindicatos nos admiten. Los linchamientos continúan. No tenemos derechos civiles. Nos escupen. ¿Qué más podría hacernos Hitler? La doctrina conocida como separados pero iguales prevaleció en los Estados Unidos hasta 1954. La misma establecía la segregación en hospitales, en escuelas, en autobuses, en cualquier espacio público. Los negros no podían estar cerca de los blancos tenían preferencia. En 1955, la señora Rosa Parks, una costurera negra de 43 años, tomó el autobús en Alabama y en señal de protesta por la discriminación ocupó uno de los asientos reservados para blancos. La reacción no se hizo esperar y Rosa Parks fue encarcelada por lo que las autoridades racistas consideraron un delito. Su detención fue la gota que derramó el vaso de una historia de siglos de segregación y esclavitud. Un fuerte movimiento contra la segregación y por los derechos civiles sacudió todo el país. Las cafeterías reservadas para blancos eran ocupadas por jóvenes negros que no eran atendidos, pero permanecían allí sentados en señal de rebeldía. La comunidad negra se negó a usar el transporte público en boicot a la segregación. Más de 100 personas serían detenidas en Alabama, pero las protestas se extenderían por todo el país. Grupos racistas ametrallaron la casa de un pastor negro. Este pastor de 27 años, nacido en Alabama, era una de las voces que con mayor fuerza se levantaron contra el racismo. Su nombre recorrería el mundo con un mensaje de paz e igualdad entre los hombres: Martin Luther King. Hemos padecido humillaciones, hemos sufrido el abuso, hemos sido lanzados a los abismos de la opresión y hemos decidido alzarnos con el arma de la protesta. Debemos usar el arma del amor, debemos tener compasión y comprensión hacia los que nos odian. La violencia en contra de este movimiento cobró muchas víctimas durante los años 50. Quemaron iglesias de comunidades negras, apalearon a manifestantes pacíficos, lincharon y colgaron a ciudadanos negros. El Ku Klux Klan atacaba las protestas con balas y fuego, la policía con palos y perros y los tribunales lo hacían con las leyes. 1961, un autobús donde viajaban ciudadanos negros rumbo a Nueva Orleans fue incendiado. 1962, más de 1000 manifestantes negros fueron encarcelados en Albany. Finalmente, las protestas lograron que un tribunal declarara ilegal la segregación en los autobuses.
La presión popular hizo que se aprobaran leyes contra la discriminación, pero que no se cumplían. En el verano de 1963, el movimiento de los derechos civiles planificó una gran marcha sobre Washington, con Martin Luther King a la cabeza. Dr. Martin Luther King, Jr. Thank you, Mr. Randolph. I would simply like to say that I think this has been one of the great days of America. And I think this march will go down as one of the greatest, if not the greatest, demonstrations for freedom and human dignity ever held in the United States. A los 4 días de esta manifestación, una bomba colocada en el sótano de una iglesia de la comunidad negra de Birmingham estalló matando a 4 niñas. La protesta de los negros de hoy es solo el primer grito de la clase oprimida. Igual que los negros han salido a las calles, también lo harán los desempleados de todas las razas. En 1964, James Chaney, un joven negro de Mississippi, junto a 2 voluntarios blancos, fueron detenidos por la policía. Tras su arresto, fueron acribillados a balazos. Los crímenes y la complicidad de las autoridades detonarían los enfrentamientos a una escala nunca antes vista. Y en 1965, el movimiento de las Panteras Negras, con el eslogan Poder Negro, protagonizarían las protestas raciales más grandes de la historia en el gueto de Watts en Los Ángeles. 134 muertos, cientos de heridos y 4.000 arrestados. Malcolm X moriría asesinado en 1965. En 1967, Estados Unidos se sacudiría con más de 150 manifestaciones y disturbios en todo el territorio. La respuesta del gobierno dejó 83 personas muertas por armas de fuego. Entre 1956 y 1971, el FBI llevó a cabo un masivo programa de contraespionaje llamado COINTELPRO, que desató más de 300 acciones represivas contra personas y grupos que luchaban por la no discriminación. En 1968 fue asesinado Bobby Hutton, uno de los líderes de las Panteras Negras, a quien el propio director del FBI, Edgar Hoover, describió como la amenaza más seria para la seguridad interna de Estados Unidos. El clamor contra la segregación racial llegaría a los Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968. Tommy Smith y John Carlos, 2 atletas que representaban a los Estados Unidos, al momento de recibir los trofeos lo harían descalzos, sin mirar la bandera de su país y levantando sus puños enguantados, símbolo de las Panteras Negras. Esta silenciosa protesta impactaría a buena parte del mundo que aún pensaba que los Estados Unidos eran la tierra de la libertad. Mi mano derecha se levantó por el poder negro, la izquierda de Carlos por la unidad. Mi bufanda negra representó el orgullo negro y nuestros pies descalzos a la pobreza negra de la América racista. En los años 70, la policía de Jackson, Mississippi, atacó un colegio de negros con ametralladoras y rifles. 2 estudiantes negros murieron. El jurado local dijo que el ataque fue justificado. 2 décadas después de que se libraron las luchas más enérgicas por los derechos civiles en los Estados Unidos, un ciudadano negro, Rodney King, fue apaleado por la policía de Los Ángeles. La paliza fue grabada por un videoaficionado y sería testimonio contundente de la discriminación racial en los Estados Unidos. Pero la Corte declaró inocentes en 1992 a 3 policías involucrados en la paliza a Rodney King. La indignación colectiva provocó que la ciudad de Los Ángeles estallara en protestas y disturbios. Durante las protestas de Los Ángeles, 10.000 soldados fueron movilizados para reprimir a los manifestantes civiles. Más de 50 personas perdieron la vida, 2.000 fueron heridos y miles quedaron detenidos. La misma conducta violatoria de los derechos humanos aplicada por los gobiernos del norte en su territorio fue
fue la que aplicaron a mayor escala en el resto del mundo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, inició su cruzada anticomunista en todos los rincones del planeta con una serie de principios que bautizaría como la Doctrina de Seguridad Nacional. Con esa doctrina se daba inicio a un nuevo conflicto mundial que se prolongaría por décadas, la Guerra Fría. Tenía dos elementos principales sobre los cuales fundaba su acción. Uno, el riesgo ante el vecino. Ese fue una de las piezas importantes para mantener todo el continente dividido. Es lo que puede explicar que las relaciones de integración no se hayan podido cristalizar como se ha aspirado siempre. Y por otra parte, lo que era el enemigo interno. Siempre se dijo el enemigo interno es el comunismo internacional, que responde a los intereses de la Unión Soviética. En esa misma época, desde el Pentágono, sale la doctrina de la seguridad nacional, que se implementa en toda Latinoamérica y que consistía en que estas Fuerzas Armadas perfectamente adiestradas consideraran enemigo al propio ciudadano de su país, que podía ser comunista, marxista, etcétera, etcétera. La famosa doctrina de la seguridad nacional, que cualquiera podía ser acusado de pertenecer al movimiento comunista internacional y a partir de ese momento perdía todos sus derechos humanos. E incluso a los movimientos de la teología de la liberación se adelantó una acción de que eran personas perversas, crueles, enemigas, casi en un sentido religioso, que no tenían humanidad. Lo que ha intentado Estados Unidos, es decir, cualquier grupo que intente formas de cambio en el continente, es un grupo enemigo y como tal debe ser exterminado. Había un enemigo que era el movimiento comunista internacional, una sola hipótesis de guerra, Oriente contra Occidente, y todos estamos preparados para combatir a ese enemigo. Las Fuerzas Armadas de Latinoamérica tenían que mantener el orden en el interior de cada país, combatiendo la infiltración comunista y el desorden social resultante. Y si llegaba a aparecer algún problema superior, aparecerían entonces las fuerzas de Estados Unidos. La doctrina de seguridad nacional abrió paso a una estructura mundial que le dio una fachada institucional a las intervenciones del norte. La Agencia Central de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Consejo Nacional de Seguridad, la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los organismos militares que le dieron vida a esa doctrina, que son la Junta Interamericana de Defensa, creada en 1942, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 47, la parte militar de la Organización de Estados Americanos de 1948, los programas de ayuda militar con Estados Unidos que empezaron a regir a partir de 1951, Pacto de Ayuda Mutua, los ejercicios combinados con tropas estadounidenses que se hacen desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las reuniones de comandantes en jefe que comenzaron en Panamá en 1960 y después se continuaron con reuniones de comandantes de jefes de las Fuerzas Aéreas y de las Armadas. Entre los organismos creados a partir de la Guerra Fría se cuenta la Escuela de las Américas, un centro de formación militar que el Pentágono instaló en Panamá para entrenar tropas y mercenarios de países del sur en prácticas violatorias a los derechos humanos. La Escuela de las Américas desempeñó la función de preparar los cuadros militares que deberían aplicar las políticas terroristas en América Latina. Políticas terroristas que no se limitaban tan solo a los métodos de interrogación y tortura, sino que incluían la desaparición de personas y la liquidación de todo rastro de una oposición a esas políticas. Se entrenaron en toda práctica contra insurgente, con explosivos, con métodos de tortura psicológicos, físicos. Contra quien lo aplicaron fue contra obreros, campesinos, sindicalistas, defensores de derechos humanos. Esos eran los enemigos para los militares y para los que fueron entrenados en la Escuela de las Américas. La tortura, la extorsión, el interrogatorio, el asesinato, la desaparición forzada de personas, todo valía. Muchos militares latinoamericanos que pasaron por allí fueron instruidos con manuales que detallaban paso a paso los mecanismos más eficaces de tortura,
así como mecanismos de sabotaje y asesinato. Varios manuales como estos salieron a la luz pública demostrando la verdadera naturaleza de la Escuela de las Américas y los orígenes de esas técnicas. Estados Unidos se había traído toneladas de papel de Alemania, donde estaban descritas las formas que se realizaban de tortura y además las formas científicas para producir el dolor, es decir, saber cuáles son las partes que producen una mayor intensidad del dolor. Y estamos hablando de poder provocar una situación de inflamación del nervio ciático, de una ciatalgia, estamos hablando de una situación renal espantosa, cuestiones que venían ya de las políticas nazis en Alemania y fascistas en Italia. Todo eso lo hereda los Estados Unidos y lo traslada a diferentes escuelas en el mundo, entre ellas la Escuela de las Américas. Las enseñanzas de la Escuela de las Américas sembrarían de dictaduras la América Latina durante la Guerra Fría. Pasaron por las Escuelas de las Américas en Panamá más de 80.000 militares latinoamericanos que imponen después las dictaduras en el continente y que son parte del proyecto de dominación de los Estados Unidos. En 1954 derrocan a Jacobo Arbenz, después en el 64 derrocan el gobierno de João Goulart en Brasil, 1973 a Salvador Allende, y todos gobiernos democráticos. En abril de 1961, tropas anticastristas entrenadas, armadas y dirigidas por la CIA desembarcaron en Cuba para derrocar a la naciente revolución. La acción fracasó en menos de 72 horas ante la respuesta del pueblo cubano. República Dominicana, 1963. El ejército estadounidense ocuparía militarmente el país apoyando un golpe de Estado liderado por oficiales egresados de la Escuela de las Américas para derrocar al presidente constitucional Juan Bosch. El primer presidente elegido democráticamente, cuyas medidas sociales no fueron bien vistas por el gobierno del norte. 1976. En el Cono Sur, Argentina sufriría una sucesión de golpes de Estado que instaurarían juntas militares en el gobierno aplicando una extensa cadena de violaciones a los derechos humanos. Se sistematizaría la tortura y la desaparición forzosa como forma de control social a través de escuadrones parapoliciales apoyados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Estas acciones contra la población argentina arrojarían un saldo de 30.000 prisioneros políticos desaparecidos. República del Salvador, 1979. Militares egresados de la Escuela de las Américas dirigen una brutal represión contra la población civil. Las fuerzas populares resisten organizadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Estalla la guerra civil y los Estados Unidos intervienen abiertamente brindando apoyo a los grupos reaccionarios. El conflicto dejaría un saldo de 75.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Nicaragua, 1979. El gobierno de Estados Unidos organiza la Contra, ejército paramilitar formado por grupos de la ultraderecha nacional e internacional. La CIA los financia y entrena con dinero recibido del tráfico de armas y drogas. Granada. El gobierno socialista, liderizado por Maurice Bishop, lleva a cabo reformas sociales en la pequeña isla caribeña de Granada. El gobierno de los Estados Unidos, presidido por Ronald Reagan, acusa a Bishop de construir una base militar soviética y promueve un golpe de Estado que culminaría con la ejecución del presidente Bishop y su esposa. Ronald Reagan daría luz verde a la operación Furia Urgente y 7.000 efectivos del ejército estadounidense ocuparían Granada, consolidando el golpe de Estado y ocasionando centenares de bajas entre la población civil. Panamá. 1989. La Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardea e invade la capital de Panamá, destruyendo las principales barriadas en una acción bautizada como Operación Causa Justa. El ataque dejó más de 3.000 muertos y 15.000 personas sin hogar. The Panamanian people want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. The people of the United States
seek only to support them in pursuit of these noble goals. Paz, libertad y democracia. El irónico discurso que ha acompañado a la injerencia del norte para justificar sus crímenes en América Latina. Junto a las dictaduras, las políticas contra insurgentes del norte impondrían otro fenómeno que enlutaría a miles de familias latinoamericanas: las desapariciones forzosas. La desaparición de personas es el crimen de crímenes, porque es cuando a una persona le violan todos sus derechos, y cuando esa persona que no tiene derecho a defensa en juicio, a que tener un abogado, a saber qué le pasó a su familia, la familia no tiene el derecho de saber dónde está para poderlo defender y acercarle un aliento o poderlo sacar de esos lugares siniestros. Nosotros tenemos un registro de 140.000 detenidos desaparecidos. La mayoría son de 45.000 de Guatemala, 30.000 de Argentina. La desaparición de prisioneros políticos sigue un patrón en toda la región, un patrón enseñado en la Escuela de las Américas y que tuvo en el Cono Sur una de sus expresiones más sofisticadas y macabras: el Plan Cóndor. Está probado que la CIA es la que articuló la Operación Cóndor. Que durante las dictaduras de todo el Cono Sur abrió fronteras para que hubiera intercambio de prisioneros para hacerlos desaparecer. Articuló a Pinochet con Stroessner, con Videla, con Garrastazu Médici, con los dictadores de entonces, y es quien inspiró el secuestro de uruguayos en Argentina, el secuestro de argentinos en Brasil, el secuestro de chilenos en Uruguay y toda esta cosa terrible que sufrimos nosotros. Los tentáculos del Plan Cóndor llegaron a ejecutar sus acciones en el propio territorio estadounidense con total impunidad. Estados Unidos no se detuvo ante ningún límite moral con tal de liberarse de sus adversarios. Digo, consintió el asesinato en DuPont Circle de Orlando Letelier. En los propios Estados Unidos, el ex canciller Orlando Letelier y su asistente fueron asesinados ante el gesto de indiferencia más grande del gobierno de los Estados Unidos. Ese asesinato fue organizado por la CIA junto con la DINA chilena. Lo consintieron en un lugar simbólico, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Estados Unidos es el padre intelectual y moral de ese operativo Cóndor, una de las operaciones más nefastas con las que se ha pretendido dominar a nuestros pueblos. Los instrumentos de injerencia creados por los gobiernos estadounidenses para librar la Guerra Fría constituyen uno de los historiales más extensos de violación a los derechos humanos. La denuncia mundial a esas prácticas llevó a un cambio de formas, más no de estrategias, tal como ocurrió con el supuesto cierre de la Escuela de las Américas. La sacaron de donde estaban en Panamá, las pasaron a Georgia y la achicaron, porque total, ya en cada país, todo lo que aprendieron van enseñando en su propio país y ya no necesitan concurrir tanta cantidad de personas. Una política de agresión a los derechos básicos de las personas que fue la carta de presentación del imperio en la América del Sur y en el mundo. La CIA es un ejército invisible de miles y miles de personal muy adiestrado, muy capacitado, que conspira contra los pueblos latinoamericanos todos los días y que ha estado detrás de cada una de las violaciones de derechos humanos. Hay un tema, la verdad, que es sumamente preocupante, que es una superpotencia que actúa como un mafioso. Y entonces, evidentemente, el orden, ese orden que impone la superpotencia, no puede sino ser un orden injusto y violento. Todas estas cosas marcan claramente cuál fue la política y cuál es, no solo qué fue, sino cuál es la política para el continente latinoamericano. No nos cabe a nosotros en la cabeza cómo se puede sentar un grupo de llamados seres humanos a programar la muerte de otros con más sufrimiento y con más tormento. Esta práctica violatoria de los derechos humanos no fue exclusiva para América Latina.
La doctrina de seguridad nacional de Washington fue exportada al mundo entero. La misma Organización de Naciones Unidas, que había promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, iniciaba su primera intervención militar contra Corea en 1950. Durante 3 años, la Fuerza Aérea Norteamericana, con respaldo de la Organización de Naciones Unidas, bombardea poblaciones civiles con armas químicas como el napalm. El saldo, más de 2 millones de civiles asesinados y el país dividido y en ruinas. We have committed ourselves to the cause of a just and peaceful world order through the United Nations. We stand by that commitment. Vietnam fue otro de los escenarios en los que la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se dejó de lado. A partir de 1965 y por 9 años, el ejército estadounidense protagonizó una de las guerras más atroces e injustas del siglo, bombardeando aldeas con napalm y fumigando la región con el cancerígeno Agente Naranja. Más de 5 millones de vietnamitas murieron a consecuencia de la guerra, la mayoría civiles. Más de 4 millones de personas estuvieron expuestas y afectadas por este gas, que al día de hoy sigue arrojando secuelas en la población y el medio ambiente. El Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, conocido como Tribunal Russell, fijó una sentencia contundente. Estados Unidos ha cometido un crimen contra la paz, un crimen contra los derechos fundamentales del pueblo de Vietnam. Los bombardeos aéreos, navales y terrestres contra objetivos civiles han sido masivos, sistemáticos y deliberados. El tribunal considera que los Estados Unidos de América han cometido un crimen de guerra. Así como el Tribunal Russell, muchos sectores del pueblo estadounidense se opusieron a las atrocidades cometidas en nombre de su país. El líder negro Martin Luther King se opuso frontalmente a la guerra y calificó a los Estados Unidos como la mayor fuerza del mal en el mundo. The promises of the Great Society have been shot down on the battlefield of Vietnam. Su radicalización por la paz verdadera y contra las políticas imperiales acelerarían la decisión del aparato de inteligencia de asesinar al reverendo. En la segunda mitad del siglo XX, una amenaza hasta entonces desconocida pendía sobre todos los habitantes del planeta. Un arma capaz de acabar con toda forma de vida sobre la Tierra con solo apretar un botón. Estados Unidos, que se había convertido en la primera y única potencia en utilizar el arma contra población civil, se mantuvo a la cabeza de lo que se conoció como la carrera armamentista, dotándose de un inmenso arsenal atómico. A comienzos de los años 50, el Departamento de Defensa inicia las pruebas de armas nucleares en zonas desérticas y colonias norteamericanas para monitorear los efectos y tasas de mortalidad en poblaciones. Millones de personas fueron expuestas a radiaciones producidas por las pruebas de armas nucleares realizadas en el continente y el Océano Pacífico y por centenares de experimentos de dispersión de radiación en el ambiente. La Comisión de Energía consideró a los afectados como segmentos de población poco útil. En 4 décadas, Estados Unidos es responsable de la detonación de más de 1000 artefactos atómicos. Con el tiempo, se descubrió que otros 4.000 experimentos secretos de radiación en territorio norteamericano habían sido conducidos por la Agencia de Energía Atómica, la CIA y la NASA. La amenaza contra la humanidad no se limitaba a la bomba atómica. En 1950, la Armada de Estados Unidos bombardeaba desde barcos la ciudad de San Francisco, rociando una nube de bacterias altamente tóxicas y colocando dispositivos de monitoreo en toda la ciudad. Muchos residentes son afectados con enfermedades pulmonares. The United States of America
offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. El historial estadounidense de experimentos secretos sobre seres humanos llena una larga lista de casos que se han ido conociendo con la desclasificación de documentos y en algunos casos con la denuncia de las propias víctimas. Estados Unidos, la tierra de la libertad. 2, 1, fire. Las violaciones a los derechos humanos durante la segunda mitad del siglo XX han tenido en los Estados Unidos uno de los mayores exponentes de todas las épocas. Sin embargo, esa misma potencia se autoproclama como la principal defensora de esos derechos. El discurso y la práctica se contradicen. El historial de crímenes no se olvida y la lucha por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en el mundo continúa. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream